Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa. Vamos de inmediato en esta hora y media, tal y como lo mencioné hace unos minutos, a conocer detalles, aspectos relevantes del análisis con nuestros invitados en cuanto a los acontecimientos ocurridos ayer en el marco de la conmemoración del 15 de septiembre y también del mes del Bicentenario. Sin duda alguna hubo protestas en las diferentes manifestaciones que se llevaron a cabo, 4 manifestaciones por diferentes puntos de la ciudad capital que dieron en la Plaza Cívica y que por supuesto llevó a la presencia de organizaciones de la sociedad civil y a otros a poder pronunciarse, manifestarse contra algunas políticas que impulsa el gobierno de la República. Eso será un tema que vamos a tener esta mañana cuando hemos invitado desde luego a nuestros panelistas. Eduardo Escobar, a quien le doy la más cordial bienvenida, director de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Luis Contreras también, analista de temas de país. Gracias, Luis, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Sí, un gusto, Ernesto, un saludo a tu audiencia. Aquí estamos ya listos para el análisis de coyuntura. Ok, interesante. Comienzo preguntándoles qué piensan, cuál es la valoración que tienen con relación a los acontecimientos que se dieron ayer, particularmente en el marco de estos 15 de septiembre, Luis. Sí, bueno, definitivamente pudimos ver una serie de pronunciamientos, una marcha que ya se había anunciado. Obviamente vimos a una serie de movimientos sociales, movimientos ciudadanos, lo cual es bueno en referencia de que se pueden sentar posición, pueden protestar ante las iniciativas o políticas públicas que no les parezcan. Pues creo que esto siempre ha sido una dinámica que se ha mantenido durante mucho tiempo, inclusive cuando gobernaba el FMLN, gobernaba Arena, siempre se tenían estas personas en las calles realmente. Obviamente sabemos cómo los movimientos sindicales son personas que siempre movilizan también a muchas personas, los cuales vimos en las calles, instituciones de gobierno, etcétera. Lamentable lo que vemos en este momento son las imágenes de que siempre se tiene que dañar propiedad privada, y eso no es primera vez. Inclusive cuando se dan las conocidas marchas del 1 de mayo, sabemos de que se manchan paredes, a veces hasta vehículos se dañan. Pudimos ver inclusive una serie de cuestiones de esta índole el día de ayer, y es preocupante en el sentido que a nivel no solamente El Salvador, Latinoamérica mantiene mucho eso. Bueno, incluso en Europa se está viendo ahí con los confinamientos que se han dado en Francia, una cuestión de una exacerbación de la violencia de todo tipo, porque no solamente así como podemos ver que incendiaron una motocicleta, que provocaron un accidente, que agarraron a patadas y quebraron unas casetas de los kioscos chivos, sino que es una violencia a nivel verbal. Puedes ver las pancartas al presidente cómo se le dice de esa forma, y no es el único, en el pasado también. Tú sabes que yo nunca he sido de la idea, aunque no esté de acuerdo, de ofender a personas de esa forma, porque se trata de tener un debate de ideas, de propuestas. Sin embargo, vemos esta serie de manifestaciones, pero preguntémonos, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando gobernaba el FMLN veíamos situaciones así, y el FMLN todavía ganó un segundo periodo. Es decir, que la oposición política que busque en cierta medida reconfigurarse, la estrategia que ha estado utilizando está totalmente desatinada. Y por el contrario, ha robustecido, ha logrado dinamizar más las políticas públicas del gobierno actual. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de las encuestas. Todas las encuestas a la fecha posicionan al presidente actual históricamente como el mejor evaluado. Inclusive a nivel de Latinoamérica ha logrado adquirir unos números realmente dignos de un análisis de ciencia política, dejando a un lado los pasionismos. Por ejemplo, inclusive Forbes mencionaba ayer que está incluido en las 100 personas influyentes de la revista Times, que sabemos que es de bastante incidencia. Y es importante mencionarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque la oposición, sí, obviamente todo país necesita una posición política, necesita una reconfiguración, sin embargo hasta la fecha no lo ha hecho. Ejemplo de ello, vemos una Arena, un FMLN que sigue atomizándose más. Después de la debacle electoral del 2019-2020, en lugar de ver depuestos sus cargos quienes los comandaban, por el contrario los vemos todavía ahí mismo. Tú sabes que si tú comandas un equipo perdedor, lo más honorable es hacerte a un lado y dejar el liderazgo a nuevas personas, porque si se busca hacer dar ese mensaje, es eso. Vimos camisetas el día de ayer de una fusión, Arena FMLN, con un eslogan de bueno, olvidemos, algo por el estilo. Sin embargo, si en la práctica no se ve materializado eso,
recobrar la confianza de la población, yo lo veo bien difícil. Por ejemplo, en el caso de Arena, el FMLN y los otros partidos satélites que se tuvo en su momento, pienso que es necesaria el nacimiento de un nuevo partido político, pero preguntémonos, no hay líderes a la fecha. Algunas voces dijeron que habían gente que se infiltró y que querían de alguna manera, digamos, distorsionar la expresión de denuncia que estaban haciendo las organizaciones y las personas, al grado que por ahí circularon algunas fotografías en el reparto de algunas camisetas, que creo que todos lo vimos, y que pertenecen con placas a vehículos de cierta institución del gobierno. Sí, ese tipo de situaciones son bien complejas. ¿Por qué? Yo estaba viendo esas fotografías y hay otras fotografías donde el pica aparece con una calcomanía por otro lado, etcétera. Con eso no estoy validando ni un lado ni lo otro, sino que hoy con el nivel que se tiene tecnológico se puede hacer cualquier cuestión. Sin embargo, preguntémonos, en una marcha que va muchas personas masivamente, ¿cómo vas a tener el control de todo? Es imposible. Decir que unos son infiltrados, que otros no, que es una conjetura básicamente, porque no podemos del todo corroborarlo tampoco. Quedémonos ahí para conocer, desde luego, Eduardo, tu lectura en términos generales de este acontecimiento, que para algunos ha sido muy significativo, aunque para otros, desde luego, no lo representa, sobre todo por la presencia de algunos tradicionales políticos que se vieron ahí en la manifestación. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir de la marcha de ayer, de la masiva marcha de ayer, es que se ha logrado generar un punto de inflexión en la dinámica política del país. Y digo, ¿por qué? Porque el día de ayer confluyeron en esa marcha diferentes sectores, diferentes tendencias, diferentes grupos de sociedad civil. Hubo diversidad el día de ayer. Yo creo que la marcha se puede llamar como diversa. Y ahí confluyeron líderes políticos, sin duda, porque eso no hay que negarlo. Estuvieron líderes políticos, pero ellos fueron uno más de los que estábamos ahí. Ayer hubo, digamos, unidad de varios sectores. O sea, no podemos decir que esta marcha, como lo dijo el presidente, fue organizada por la oposición, o personeros del gobierno dicen que es organizada por la oposición. Aquí no tiene nada que ver la oposición política. Acá, que fueron financiados hubo financiamiento, ahora viene financiamiento internacional que incluso quemen banderas de nuestro país, decía él. Y hacía una reflexión que detrás de todo esto... No tiene argumentos de peso el Tú presidente. perteneces a una organización. Claro, pero nosotros éramos una gota en ese mar. O sea, y eso es lo relevante del día de ayer. Ayer varios sectores nos unimos y veíamos gente de todo tipo de condición social, de todo tipo de ideología presente en la marcha. ¿No te diste cuenta o supiste de algún financiamiento de organismo extranjero para la organización? Si a él se refiere que a las organizaciones, la financia, la cooperación internacional... No, él dijo del evento de la marcha. Ahí, es un absurdo. O sea, por ejemplo, yo acudí con un grupo de amigos y familiares que ni pensé en mi vida íbamos a estar en una marcha de este tipo. Y así mucha gente que orgánicamente, que espontáneamente fue a la marcha. Entonces, yo quiero señalar este tema de que hubo una unión de sectores, y esto creo que es el principal logro del gobierno en estos 2 años, haber unido a los diversos, porque ayer hubo diversidad de pensamientos juntos, siempre con un mismo propósito: oponerse al autoritarismo del gobierno. Porque esa era la finalidad. Hay quienes tienen una agenda ambientalista, otros de medio ambiente, de tema de género, otros una agenda de desarrollo local, etcétera. Habían diferentes visiones en esa manifestación. Entonces yo creo que es un punto de inflexión, porque al final, e insisto, los diversos nos unimos el día de ayer, y eso creo que es lo importante de esta marcha. Y le mandamos al gobierno un mensaje, y al presidente un mensaje de que la gente cada vez va teniendo más conciencia de la situación que estamos viviendo en el país. ¿Por qué se dice de que estamos entrando como país en un esquema autoritario, y lo que ayer en términos de expresión decía el presidente se vio todo lo contrario, el derecho a manifestarse, aunque lamentó y condenó en algún momento los disturbios que se generaron? Pareciera que el presidente quiere que le aplaudamos porque no nos tiró a la humo. Pareciera que eso quiere el presidente.
El autoritarismo del gobierno se está viendo en las medidas que está tomando. En primer lugar, el 9 de febrero, militarizar la Asamblea Legislativa, querer obligar a los diputados a que tomaran una decisión solo porque él quería que se tomara esa decisión. Ese es un primer punto, Ernesto. Eso no le podemos llamar de otra manera. O sea, eso no es el estándar democrático, una actitud a nivel democrático que puede tomar el gobierno. Luego vemos el golpe de Estado el 1 de mayo. Eso no le podemos llamar de otra manera, Ernesto, que es autoritarismo. Imponer al final la voluntad del gobierno, actuar al final solo porque se tiene la correlación de fuerzas y implementar medidas que mucha gente está ya rechazando. Por ejemplo, el tema Bitcoin, que fue también una de las causas de que mucha gente marchara el día a día. Entonces, hay una serie de decisiones que podemos entrar a discutir. Por ejemplo, yo le diría a la gente, incluso a la que apoya al gobierno, entre a ver a las páginas web de los diferentes ministerios cuánto se ha gastado en el tema de la pandemia. Entren a ver eso, a ver si aparece esa información. Un gobierno democrático no oculta información, no le oculta a la gente cómo se está gastando el dinero. Y el gobierno ha reservado prácticamente toda la información que tiene que ver con gastos que se ejecutaron o que se están ejecutando actualmente. Entonces, digo, ese es un comportamiento democrático, ¿no? Ok, vamos a ver, en ese mismo sentido, o con base al énfasis de esa misma pregunta, ¿qué piensas tú de eso? Sí, sabes. O sea, una expresión social, ciudadana, incluyendo figuras políticas, pero obviamente en un contexto de un país donde mucho se le acusa al presidente de ser dictatorial. Definitivamente lo que pudimos ver ayer, obviamente era liderado por figuras de índole político. Sabemos de que en los últimos meses, incluso las comisiones de sobresueldo, las comisiones de ONG fachada, han sido totalmente relevantes. Indudablemente que si están siendo perseguidos jurídicamente, no políticamente, gente exfuncionarios del FMLN, de Arena, van a ver qué pueden hacer. Lo único que les ha quedado ahora son las calles, porque después, lo vuelvo a retomar porque es un punto de inflexión interesante, después de la debacle del 2019, la presidencial, no supieron en ningún momento reconfigurarse y tuvieron una nuevamente en febrero a nivel legislativo y a nivel de alcaldías. Inclusive hay alcaldías que muchos de ellos pensaban que nunca iban a perder incluso. Por eso venimos a lo mismo, es decir, obviamente no les ha quedado otra que protestar. Definitivamente cuando hay vandalismo la policía pudo haber actuado. Yo pienso que incluso los que lo hicieron, que es lamentable que lo hayan hecho, que hasta extranjeros tuvieron que llamarles la atención, que dejaran la violencia, pues que se hicieran escuchar, no de esa forma. La policía es la facultad de poder inclusive someterlos a la fuerza cuando es necesario. El uso proporcional y progresivo de la fuerza se puede realizar cuando hay agresiones físicas. Sin embargo, optaron por no hacerlo. ¿En qué sentido? Porque le dan ese beneficio todavía al gobierno de hacer hincapié en decir, miren, no los hemos reprimido. Obviamente cuando es necesario hacerlo, se debe de hacer. Tuvimos en su momento cuando el francotirador del FMLN asesinó a los policías de la UMO inclusive. Es decir, en marchas multitudinarias de esta índole, controlar el uso de la fuerza es complejo. Es decir, obviamente cuando ocupa gas lacrimógeno y todo, las víctimas resultan ser siempre los que están haciendo vandalismo de este tipo. Y en fin, aquí podemos ver cómo lo vuelvo a mencionar y a recalcar, que al final esta materialización de esta marcha queda básicamente en el aire. ¿Por qué? Porque a nivel electoral, muchos dicen ahora, los que critican al gobierno actual, que ganó con tanto porcentaje de la población, que todos no fueron a votar. Y entonces, aunque no hayan ido a votar, siempre ganó. Al final, ese letargo de muchos de no ejercer el voto, o sea, no pueden quejarse de otra forma. Lo que deberían de hacer en cierta medida después también, reconfigurarse, buscar un líder, el cual no existe a la fecha, que no esté en este momento manchado o que tenga un pasado político vinculado a muchos sectores, que al final eso viene a atomizarlo también a nivel de popularidad, diría yo. Ok, ¿y no crees tú que también la presencia masiva, y que no se esperaba, a lo mejor como lo dice Eduardo, y a lo mejor muchos no esperaban ver también esa cantidad de manifestantes o de personas manifestándose, en algún momento es una expresión que debe ser tomada en cuenta? No, obviamente, mira, yo estoy de acuerdo, incluso obviamente hay situaciones políticas gubernamentales que me parecen bien, otras que no. Por ejemplo, lo del Bitcoin, que hubiera sido ley, a mí no me parece. Sin embargo, sabemos que a nivel de un dinamizador económico en otros países, ya lo hemos mencionado antes en tu programa, por ejemplo, como Filipinas, países que estuvieron en pandemia, lograron sacar a flote su economía a través de la criptomoneda. Es muy interesante ese fenómeno, es algo irreversible e inevitable que debemos de adoptar. Sin embargo, haberlo ejercido de una forma tan
con tanta celeridad no estoy de acuerdo. Con algunas reformas constitucionales tampoco estoy de acuerdo, te lo he mencionado anteriormente. Y sí, yo pienso que el gobierno en cierta medida debería ser un poco más abierto, escuchar más a los sectores. Sin embargo, vemos una línea muy frontal, básicamente bien impenetrable, diría yo, en el aspecto de que al ver que son una minoría, no da cabida a otros tipos de opiniones. Obviamente no debería ser así. Y pienso que venimos, yo lo vuelvo a recalcar también, venimos de una lucha entre izquierda y derecha de antaño, que en cierta medida entramparon mucho el desarrollo de nuestro país, y pienso que el gobierno actual no necesita tener un discurso similar para... ya lo demostró dos veces. ¿Ves normal el vandalismo que se generó a raíz de lo que... Vandalismo siempre ha existido en las marchas, lamentablemente. Yo te mencionaba que incluso Latinoamérica es la región más violenta del mundo, en todo aspecto. Por ejemplo, en nuestro país sabes que el delito más frecuente es el de amenazas, el de agresiones. Somos un país violento, somos personas violentas, y lo vemos en el tráfico diario. A mí no me extraña que personas que tienen esa predilección por la violencia lo hayan hecho en esta manifestación. No se puede subestimar que gran parte de la población, al menos lo que reflejan algunas encuestas, están inconformes con el tema del Bitcoin. No, definitivamente. Pienso que el tema del Bitcoin, al haberlo hecho de una forma, diría, con la cuestión de esta legal, siento que afectó mucho a la población, y tal vez al no haber existido como una campaña, como una antesala para el uso, para conocerlo, porque sabemos que como un país subdesarrollado, a muchas personas obviamente de avanzada edad que tienen poco acceso a la tecnología les va a ser muy difícil. Sin embargo, obviamente entiendo también la postura del gobierno actual de querer llevar a nuestro país a un flote, a un despegue en cuestión tecnológica. Estamos viendo cómo se les está dando computadoras a jóvenes de marcas reconocidas, no como en gobiernos anteriores. Aquí quiero llegar con esto, que se busca un desarrollo sostenible y duradero en diferentes aristas. Vemos la violencia homicida cómo ha disminuido. CEPAL ha pronosticado que El Salvador va a ser el segundo en crecimiento económico detrás de Panamá. Antes nunca habíamos visto eso. Vemos el manejo de la pandemia, lideramos el manejo de la pandemia a nivel centroamericano. Es decir, una serie de situaciones a nivel de infraestructura. Vemos cómo ha terminado obras que quedaron inconclusas por niveles de corrupción en gobiernos del FMLN, y algo tan básico, diría yo, que en su momento, después del terremoto del 2001, ningún gobierno le interesó arreglar, la carretera Los Chorros. ¿Cómo es posible que una carretera con tanta frecuencia de cuestión económica hacia las fronteras nunca haya sido de interés político para darle una solución concreta? Y ahora se va a hacer. A ver, el presidente se preguntó cuál dictadura, ¿verdad, Eduardo? Lo que estamos viviendo es un régimen autoritario, un gobierno de corte autoritario. Eso es lo que estamos viviendo. Obviamente llegó al poder por medio de las urnas. No ha sido por medio del uso de la fuerza. Eso hay que decirlo. Con el apoyo popular es que está el presidente y la bancada de Nuevas Ideas teniendo esta supermayoría que tiene. Pero eso no le quita el ejercicio autoritario del poder, ¿ya? Y en esa medida, y aquí pues obviamente allá cada quien como lo tome, pero la manifestación de ayer fue un grito en el oído del presidente y de Nuevas Ideas. Fue un grito en el oído. Escúchenlo, no sigan con la ruta que llevan de tomar medidas inconsultas, tomar medidas que afectan a la población, porque ya anunció. Y ahí hay dos cosas, Ernesto, el día de ayer, dos cosas que no se han hablado mucho, pero el punto es que la gente le gritó al oído que hay un creciente descontento, y ellos van a caer, por lo que veo, van a caer en el error de lo que hizo Arena, hizo el FMLN, que no escuchó a la gente. Y ese es el punto. Si no escuchan a la gente, van a caer en la misma situación de Arena y el FMLN tarde o temprano. Tarde o temprano van a caer. Entonces, creo yo que ahí tienen la tarea el gobierno, si en realidad quiere construir un mejor país, igual la bancada de Nuevas Ideas, de escuchar a la gente y no comenzar a desacreditar con este tipo de actos que se dieron en la protesta, de vandalismo, y que obviamente si uno revisa las redes sociales y los noticieros, incluso se les hizo una valla para alejarlos de la manifestación porque no se identificaron con quiénes venían ni cuál era su propósito, etcétera, etcétera. O sea, eso creo yo que... ¿Tú sí crees que hubo gente infiltrada bajo esa... Sí, sin duda. No sé si del gobierno, no sé si del gobierno, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que era gente infiltrada. Eso para dañar la manifestación. Éramos, ¿qué? Tal vez 10.000 personas, y
todo discurrió con total normalidad, excepto esos eventos que, por cierto, fueron cubiertos por medios del gobierno. O sea, hasta hay un video ahí que le dice repetilo, volverlo a hacer, que está golpeando algo. Pero el punto aquí, Ernesto, es que el gobierno tiene que comenzar a considerar que no solo por la protesta de ayer, sino que ya en las encuestas hay mucha gente que ya no está poniendo al país en la ruta correcta, que no se está siguiendo la ruta correcta. Tienen que leer esas encuestas, tienen que leer lo que pasó ayer en la calle, porque esto esperemos que sea el inicio de un frente ciudadano contra las medidas impopulares del gobierno. Porque yo creo que lo he dicho en otros espacios, Ernesto, si el gobierno fuera transparente, actuara democráticamente, no buscara perpetuarse en el poder, yo creo que todo este tipo de protestas fueran mínimas si el gobierno gobernara bien, valga la redundancia. Eso por un lado, Ernesto. Y lo otro que quería mencionar brevemente es el tema que ayer se entregó el paquete de reformas a la Constitución y no se dijo mayor cosa, no se dijo nada. Yo hasta el momento no he encontrado ninguna fotografía. Bueno, hay una fotografía que circula cuando le entregan el paquete. Y entonces yo digo, ¿y por qué a escondidas? ¿Por qué sin hacer la fanfarria que se esperaba del paquete de reformas constitucionales? ¿Por qué se entregó casi en silencio? Porque yo en realidad no he visto mayor manifestación. Te genera muchas dudas. Solo cierro el tema de la marcha para hablar de esos temas. Solo lo cierro así, te pregunto así breve y también va en consonancia también para Luis. ¿Qué viene ahora? Para la ciudadanía. Marcha, ¿sí? ¿Qué viene? Bueno, la ciudadanía... Si ustedes, por las informaciones que ustedes recabaron, al llegar a la plaza que ellos se dispersó, no había un orden. Hubo jueces. Sí, hubieron pronunciamientos. Jueces, médicos. Pronunciamiento en la plaza, y eso lo que le muestra es que no había una organización. Una agenda común. Y no había una organización desde partidos políticos o líderes políticos que dirigieran esa marcha, porque esa marcha, como digo e insisto, y los que estuvimos ahí podemos dar fe de esto, simplemente fue una manifestación espontánea de la gente que llegó a manifestarse. Ahora, lo que sigue es que, obviamente, quienes promovieron esta marcha, quienes lideraron esta convocatoria, tendrían que juntarse para establecer una hoja de ruta y lograr en realidad generar una gran coalición ciudadana contra este tipo de medidas. Tengo acá, en honor al equilibrio y al análisis que siempre buscamos darle toda la parte argumentativa, el tuit en el cual dice lo siguiente: misión cumplida. Lo postea el vicepresidente de la República en su cuenta. Misión cumplida, las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país diseñado en este estudio, que hoy las fuerzas retrógradas y los voceros del status quo se niegan a reconocer. Gracias, presidente Bukele, por ese legado, por este primer paso en nuestra historia. No, a tu comentario de que no, es que está, pero es casi... Y ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía, pero es casi en silencio, Ernesto. O sea, para la trascendencia que puede significar para la ruta democrática del país. ¿Te hubiese gustado tener un acto abierto, público, de protocolo, con una información? Es que ni tendrían que estar promoviendo esto, Ernesto, si esto es atribución de la Asamblea Legislativa, no del Ejecutivo, la reforma constitucional. Y eso es lo que hemos señalado, no todo son este tiempo legítimos, no es legítimo esto, pero digo, ¿por qué a las escondidas prácticamente, a oscuras, hacer esto? Vamos a ver, Luis, en el mismo sentido, para cerrar este ciclo de intervención en esta primera etapa, para hablar ya de los otros temas, el presidente anuncia que en 30 días presentará a la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones, que es un elemento importante, hablando de ese ADN social que el país necesita. Sí, solamente tal vez para cerrar este tema, ¿verdad? Me dice. Sí, yo lo he mencionado antes, inclusive contigo en radio, que obviamente cuando la gente que está en desacuerdo con las políticas gubernamentales menciona que la gente ya se cansó y generaliza de una forma amplia, que el gobierno va por mal camino. Sin embargo, nos vamos a los datos, y yo hago énfasis en eso, como dicen los economistas, nos vamos a los datos y son irrefutables.
Crecimiento económico se pronostica arriba del 9%. Violencia homicida ha bajado considerablemente históricamente. Ves los proyectos Cubo cómo se van dinamizando a nivel nacional. Ves obras de infraestructura. ¿A qué quiero llegar con esta ejemplificación? Que la población, obviamente, yo entiendo que, y debe de ser así, yo estoy de acuerdo con ese aspecto con Eduardo, la transparencia debe también ser paralelo a este tipo de obras o de políticas públicas. Sin embargo, la población ve con buenos ojos todo ese tipo de situaciones que voy mencionando, porque en el pasado, por ejemplo, con el FMLN no crecíamos arriba del 2%, éramos el último en crecimiento económico de Centroamérica. Tuvimos una nefasta violencia homicida en el gobierno del FMLN que llegamos a más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes en el 2015. Éramos uno de los países más violentos, equiparable a Siria y Afganistán, países que en su momento han estado casi siempre en una guerra fratricida. Aquí quiero llegar con este punto de análisis, que la parte comunicacional, dicen muchos, es muy buena del gobierno. Y por eso es que tiene mucho apoyo, tiene muy buena campaña comunicacional. Sin embargo, vemos materialización también de políticas y de obras, a diferencia de gobiernos anteriores, porque en su momento Antonio Saca tuvo un buen andamiaje comunicacional. Sin embargo, como no era sustancial lo que ellos pregonaban en sus medios de comunicación, se vino sustantivamente abajo su apoyo popular. Ahora vemos una total diferencia, vamos ya a más de la mitad del año de gestión gubernamental y vemos cómo en lugar de disminuir, cuando disminuyó a inicios de enero, febrero, el presidente actual en nivel de aceptación, vuelve a subir nuevamente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo bien entonces? Que le está favoreciendo y que la oposición no ha logrado identificar, no ha logrado retomar para cambiar el guión, para cambiar la estrategia, porque realmente si quieren nuevamente volver a ser partícipes y destacar a nivel político, desde mi óptica de análisis, no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque primero no tienen un líder a quien postular, no hay un partido político fortalecido. Para llegar a la presidencia necesitan uno. Si piensan aliarse, Arena, FMLN, los partidos minoritarios, ahora todos ellos, difícilmente lo van a lograr. Ese es el punto de análisis, porque si nos vamos a un fenómeno a otras latitudes del mundo, por ejemplo, Vladimir Putin en Rusia, la mayoría de la población rusa está contenta con el gobierno de él y por eso le ha favorecido seguir en el poder durante mucho tiempo, durante muchos años, porque ven un líder con una autoridad, algo que en el pasado aquí no existía. Bueno, me voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hay temas que poder escudriñar también desde la lectura de ustedes frente a lo que el presidente de la República decía ayer y anunció en su cadena nacional con motivo del Bicentenario. Pausa y regresamos. Cansa lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron libera tu potencial. Vámonos a ver cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, sector de Avenida Jerusalén, para que usted conozca cómo está el tráfico a esta hora, 6:59. Tome en consideración si usted piensa viajar por esta zona. Vamos a irnos a tener otra imagen también para ponerla en perspectiva esta mañana y eso que nos permita también dar una mayor ubicación sobre los acontecimientos. La rotonda de El Salvador del Mundo, ahí está, que nos pueda dar una ilustración de cómo están las 4 principales arterias que cruzan la ciudad capital, como es el Paseo General Escalón. Hay bastante libre la conexión. Así como también allá al fondo vemos en la parte superior de sus pantallas lo que es la Alameda Roosevelt, la conexión hacia la avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto también hacia el sector del Boulevard Constitución. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a Texaco con Tecron, este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar en este segmento conversando, por supuesto, con Luis Contreras y Eduardo Escobar. El presidente de la República dio una cadena nacional, varios elementos en los cuales ya parte de ellos conversamos, pero también hizo anuncios importantes. ¿Cuál es la valoración que tienes tú, Eduardo, en torno a los temas que mencionó? Incluso hablaba particularmente de
el tema relacionado con las pensiones y anunció que en los próximos 30 días estaría él presentando a la Asamblea Legislativa un pliego de reforma de pensiones integral, una deuda histórica, decía él, que miles de pensionados llevan esperando por décadas. También habló de la colocación ya de la primera piedra en 3 enormes proyectos de infraestructura: Aeropuerto de Oriente, Tren del Pacífico y también Viaducto Francisco Morazán. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, en primer lugar, yo solo dejaría la pregunta a la ciudadanía, que le pregunten al gobierno en qué usó el $1.000.000 que le aprobó la Asamblea Legislativa para los actos de conmemoración del Bicentenario. Si lo de ayer vale $1.000.000 o en qué lo han usado. Eso sería bueno que lo explicara el gobierno. Dicho esto, hubo ayer un anuncio que preocupa. La situación fiscal del gobierno es mala. Y no digo que antes era buena. El país está complicado financieramente. Este año se va a crecer, pero por efecto rebote de que decreció la economía por la pandemia, y ahora va a crecer un poco para tratar de equiparar esto, pero al final vamos a quedar con un saldo prácticamente a cero de crecimiento, porque como se bajó en 2020 por la pandemia, ahora que se sube es a quedar a cero, a saldo a cero prácticamente, o incluso creo que queda unos puntos abajo, un porcentaje abajo del PIB anterior. Pero bueno, el punto es que el gobierno necesitaba esta inyección de fondos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para lograr que siga operando el Estado el siguiente año. Entonces, con el tema Bitcoin y con algunas medidas que tomó el gobierno contra el sistema democrático, parece que esta puerta de financiamiento se ha cerrado por el momento y no tiene acceso el gobierno a fondos para costear pues todas las actividades públicas. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar el gobierno? Necesita fondos, ¿sí? Necesita fondos. Y una fuente accesible de financiamiento que no requiere de cumplir con ciertos estándares y ciertos requisitos es ponerle o echarle mano a las pensiones. Esa es, digamos, la fuente inmediata que tiene el gobierno para tener dinero. Entonces aquí, ¿qué es lo que puede venir? Una nacionalización de las pensiones. Eso puede venir, pero no con el objetivo de darle pensiones dignas a la gente, sino que para tener el manejo del dinero y así financiar, o sea, una caja chica del gobierno. Eso puede pasar, o que dejen una parte nacional y una privada, pero siempre implicaría que el gobierno le eche mano, no al fondo de pensiones, porque ese está ya invertido, la mayoría es papel, pero año con año, creo que son entre 400 y 600 millones de dólares que le ingresan al fondo de pensiones. Entonces, eso es lo que manejaría el gobierno. Entonces, ojo con esa reforma de pensiones. O sea, sí hay deudas de universalizar el sistema de protección social, el tema de las pensiones. Hay una deuda de que las pensiones tienen que ser dignas. Eso nadie lo discute, pero ojo, que esto del gobierno no vaya a ser, y que eso es lo más probable, para tener liquidez y poder financiar obras del Estado. Para eso es, y ahí como digo, ojo, porque cuando el Estado termina manejando las pensiones, pasa lo del Seguro Social, que no tenía ya fondos, había una quiebra técnica, no tenía fondos para pagar pensiones. Entonces esto puede significar poner en riesgo las pensiones si hay una medida equivocada que tome el gobierno y que pueda salir afectando al pensionado. Entonces, ojo con ese tema de las pensiones. Ok, Luis, ¿qué te pareció el discurso conmemorativo al bicentenario que dio el presidente? Pero como antesala también él dijo, antes de hablar del bicentenario, voy a referirme primero a los acontecimientos que condenó, los hechos vandálicos a criterio de él, y por supuesto también los otros puntos que ya abordamos. Sin embargo, también hizo énfasis de estos temas que estamos hablando. No, indudablemente, pienso que llevó un orden lógico el discurso. No podía obviar las manifestaciones que se habían dado durante la mañana, durante el día de ayer. Y también muy puntual, lo que yo estaba mencionando en el segmento anterior, de que ya anunciando ciertos proyectos que los va a materializar. Es que ese es un punto de análisis interesante, porque de nada sirve que los menciones si pasan los años, pasa el tiempo y no se van a materializar. Aquí podemos ver cómo es un gobierno bastante pragmático, y esa es la diferencia de gobiernos anteriores, y lo has podido evidenciar inclusive también en desastres que se han dado, ya sean naturales, ya sea cuestión de incendios. Por ejemplo, un caso muy puntual, el mercado de Santa Ana cuando se incendió. Al día siguiente envían 5.000 paquetes PES.
La gente estaba sumamente agradecida. ¿Qué pasó en gobiernos anteriores? Pasa lo de las colinas, no les habían dado ni sábanas a las personas. Y la gente valora muchísimo eso. Es decir, anuncia que va ya a comenzar a darle forma a la cuestión del Puerto de la Unión, a lo del Tren del Pacífico. Son obras que indudablemente van a generar una dinamización económica para volver sostenible las aristas del país. Por ejemplo, inclusive interesante, fíjate que la ANEP presentó un informe, sabemos que cómo ha tenido la ANEP con el gobierno también ciertos encontronazos, y cómo validó inclusive el crecimiento económico que el Banco Central de Reserva está vaticinando del 9%. Inclusive la ANEP menciona cómo ha crecido también la industria el 70%, y eso es muy interesante, cómo las remesas también aumentaron. Es decir, eso obviamente, indudablemente, ha seguido oxigenando la parte económica del país. Y obviamente en economía sabemos de que nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies, o a la inversa, va a ser muy difícil que se pueda complacer a todo el mundo. Esperemos que la dignificación de las pensiones sea un hecho muy viable. En Sudamérica, mira qué interesante, inclusive también se está derivando nuevamente a un sistema ya gubernamental, ya no privado. Es decir, esta cuestión de prueba y error, sabemos cómo aquí se adoptó el modelo chileno, y vemos cómo en Sudamérica se está devolviendo nuevamente a un manejo público de las pensiones. Es decir, sabíamos que en el pasado el manejo gubernamental era siempre engorroso, la misma burocracia. Si se le da una celeridad a los procesos, pienso que sería excelente. La idea es, como lo ha mencionado anteriormente el presidente, que ¿por qué lo público va a ser inferior a lo privado? Y pienso que el Hospital de El Salvador ha sido una muestra fidedigna de eso. El proceso de vacunación, inclusive muchas personas lo han mostrado, gente de oposición, y qué bueno que se reconozca eso, que en cuestión de minutos se ha logrado pasar, cuando decían que las vacunas iban a venir en el 2023 a El Salvador, y lo cual no fue así. Es decir, pienso que el gobierno debe establecer, debe obviamente dar una mayor apertura también a sectores que puedan aportar, porque pienso que el tema de pensiones es algo tan delicado, algo tan enorme, y de beneficio o no beneficio para la población que lo cotiza, debe de involucrarse a más sectores. Y la idea es esa, pues yo pienso que la democracia en ese aspecto significa de aportar. Por ejemplo, te mencioné hace un momento el estudio que hizo NEP, el estudio económico, y lo dijeron en varios medios de comunicación, y qué interesante, porque básicamente manejan números similares a lo que el Banco Central de Reserva menciona, y otros organismos, inclusive a nivel internacional, y eso es bueno para el país, claro, porque en el pasado sabemos que a nivel de pandemia todo el mundo fue afectado económicamente. Estados Unidos inclusive fue la nación más golpeada. Sabemos que a nivel global solamente China es el que va a crecer arriba del 6%. En fin, el manejo de la pandemia que se hizo a través del confinamiento, sabemos que fue incluso con muchos señalamientos. Sabemos que si no se hubiera hecho, hubiera pasado similar a la situación que tiene Guatemala ahora, que qué interesante que Guatemala tiene un presidente médico de profesión, jugó con una improvisación que a la larga le ha costado estar cerrando o no cerrando nuevamente. Es decir, siento que hay que equilibrar eso también. Ok, a ver, no puedo pasar por alto que tú mencionabas un poco, y en la preocupación en consonancia de otros acontecimientos, está todo este tema de cómo en la Asamblea Legislativa se están discutiendo y analizando los estratégicos temas de país, y tú hablabas sobre el tema relacionado con las reformas constitucionales, por ejemplo, ¿verdad? Que ese es un punto de discusión que ha traído a muchos sectores a pronunciarse al respecto. Claro, es que en ese tema de la reforma constitucional hay una serie de riesgos para los derechos fundamentales, para la democracia, que como país no deberíamos de tomarnos esos riesgos. Y esto lo digo porque lastimosamente la Asamblea Legislativa del presidente Bukele lo que está haciendo es aprobando leyes sin mayor discusión, sin mayor análisis, simplemente porque les dan línea y aprueban en automático, levantan la mano. Bueno, eso es lo que quería el presidente, ¿verdad? Que levantaran la mano. Y el punto acá es, no estamos para prueba y error como país. No vamos a ver qué sale, si sale bien o sale mal esto. O sea, ya hay un camino recorrido por otras naciones donde ya sabemos qué cosas son las que funcionan y qué no, y a dónde nos llevan ciertas actuaciones. Okay. Ya lo de la reelección, lo de la reforma constitucional, ya vimos que nos llevan a Venezuela, nos llevan a Nicaragua, y yo le pregunto a la ciudadanía, ¿queremos en realidad
llegar a ese punto de Nicaragua, de Venezuela. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Y esto es lo que nos está llevando poco a poco el gobierno a llegar a esos puntos, lastimosamente, porque uno no, o sea, lo que menos quiere uno es que un gobierno nos lleve en retroceso en historia, porque esto es lo que, en vez de llevarnos adelante, nos va a llevar a atrás. Tu reflexión final. Sí, obviamente las políticas públicas, sea el país que sea, como son cuestiones elaboradas por humanos, un margen de error siempre va a existir. Es decir, si vamos a implementar un plan de seguridad, veamos cómo dan los resultados y se va mejorando, se va haciendo perfectible en el tiempo. Es decir, que vamos a hacer similar a Venezuela, a Nicaragua, lo dudo, la ideología de ellos es totalmente diferente. Sabemos que los que todavía siguen apoyando a esas naciones son el FMLN, inclusive hasta con gorras, con esas banderas andaban el día de la marcha. Es decir, totalmente de desacuerdo en ese aspecto, por cuando los números, los datos, lo vuelvo a mencionar, son irrefutables. A nivel de diferentes aristas gubernamentales, el país está muchísimo mejor que otros países de la región centroamericana, inclusive el Triángulo Norte. O sea, y eso es sumamente interesante, como inclusive Donald Trump en su momento reclamaba al Triángulo Norte que habían hecho el dinero que se había entregado en su momento para controlar la migración. Y vemos cómo hoy se ha diferenciado El Salvador a nivel de Guatemala y Honduras en la violencia homicida, por poner un ejemplo. Ok. El tiempo se agotó. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido en esta mañana de día jueves hacer una lectura de los acontecimientos de la presencia de ciudadanos ayer que participaron en las marchas que salieron de diferentes puntos de San Salvador y que terminaron con esta concentración en el centro de la capital. Así es que muchísimas gracias, Eduardo, te agradezco como siempre tu disponibilidad. Un gusto. Gracias por acompañarnos, Luis, como siempre también, sí. Y gracias por acompañarnos también en Ernesto López Radio. No, un gusto, gracias. Siempre la orden. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer ahora la versión oficial. Nos acompaña desde luego el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, para conocer desde su perspectiva también y lectura estos temas que hemos abordado en esta primera parte. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias a usted por estar muy atentos a nuestra señal y sobre todo también a los diferentes puntos de vista que sometemos a consideración en esta mesa de análisis de temas importantes de país y que desde luego buscan como objetivo llevarle a usted los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan esa pauta y que usted permita, desde luego, recrear y, por supuesto, también formar su propio criterio y fortalecer su pensamiento crítico. Quiero dar la más cordial bienvenida a Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño que, bueno, todavía estamos de fiesta. Con los 200 años que cumple nuestro país. Bueno, es el mes, es el mes del bicentenario. Mes del bicentenario. O sea, es un... Ayer, fíjate que yo tenía un programa, un día de estos, fue el día martes, en la cual hablamos mucho de la historia, y hay mucha historia que se desconoce precisamente, ¿verdad? De lo que marcaron estos 200 años. Sí, de hecho estuvimos en un evento con el vicepresidente. Yo estuve en mi calidad de presidente del Instituto Centroamericano de Administración Pública y estuvieron vicepresidentes de toda Centroamérica y precisamente hablábamos de todo lo que ha pasado nuestros hermanos centroamericanos, las uniones que tuvimos, las separaciones que tuvimos y bueno, y hoy decíamos incluso que si no tenemos una sola visión, pues vamos a caer posiblemente en los mismos errores. Se sacaba el caso de la solidaridad que debemos tener entre sí, el caso, por ejemplo, del presidente, la decisión del presidente Bukele de ayudar con las vacunas tanto a Honduras, ¿verdad? Cuando ayudó a Costa Rica, también con el tema no solo las vacunas, sino que ofreció el tema de las camas UCI que tuvieran a bien, digamos, porque ya estaban colapsados ellos. Y así hemos estado, las decisiones del presidente Bukele han sido miren, seamos una sola Centroamérica, somos hermanos centroamericanos y a partir de eso pues hay mucha gente que le tiene cariño en Centroamérica y quizás tú lo habrás visto si ha salido. ¿Cuál es la lectura que tienen desde tu perspectiva sobre los acontecimientos que ayer se dieron en el marco de la participación de muchos ciudadanos en estas marchas que salieron desde diferentes puntos de San Salvador? Mira, tú el día de ayer pudiste ver varios escenarios.
En el primer escenario es todas aquellas personas que marcharon, obviamente porque les ofrecieron algo. Esto es notorio cuando un señor, una persona de la tercera edad, se le pregunta que si está de acuerdo o no con el Bitcoin, y entonces él dice que sí, que está de acuerdo. ¿Y por qué está de acuerdo? Porque eso nos va a mejorar, le dice. Y sale otra persona y le dice, no, es al contrario. Tú, por ejemplo, verificas a otra persona que dice, mira, sí, nosotros hemos venido aquí porque nos gustan las capacitaciones. Vamos caminando, vamos a una capacitación. Ella tenía claro, estoy hablando de una persona joven, relativamente joven, que iba a una capacitación. Eso también lo confirma una serie de buses que se vieron en algunos videos o fotos que se tomaron, donde ya empezaban a subir a la gente. Eso es un segmento de personas que siempre se ha movido así. Algunos partidos políticos han llevado buses, etcétera. ¿Tú crees que hubo organización? Bueno, el presidente dijo que se generó esto a partir de un financiamiento de grupos extranjeros. De ahí está otro segmento de personas que está siendo financiado, y yo lo he venido comentando, que pues están gastando su dinero, digamos, por parte de un par de empresarios, llamémosle así, o un empresario que quiere desestabilizar el país por los intereses políticos partidarios que tiene desde hace mucho tiempo, y algún organismo internacional que por mandato de un país, digamos, está financiando fuertemente, pero fuertemente, a organizaciones de, ponle comillas, de la sociedad civil. ¿Quién es ese país? Bueno, el presidente anunciaba ayer y lo comentaba incluso delante de los embajadores, están haciendo mal porque están financiando a la oposición, no están financiando a organizaciones sociales verdaderamente, no están financiando a organizaciones que combaten el cáncer, no están financiando a organizaciones que combaten derechos humanos. No dijo nombres, pero no quiero especular también esta mañana. Entonces, tú tienes a organizaciones que antes, vamos a ver, siempre se ha hecho. Yo lo comentaba, y antes de entrar al tema de lo que sucedió con estas personas que se financian en los actos de vandalismo, yo recuerdo alguna vez que estaba sentado con algunas organizaciones, o los que se les denomina tanques de pensamiento, incluso te lo mencioné a ti, estábamos en un desayuno, USAID era el caso específico ahí, USAID. Entonces, se dijo por parte de una de estas personas que hoy promueven todo esto, que sobraba dinero. Y entonces era un tema de ley de acceso a la información pública, y entonces alguien dijo, bueno, sigamos haciendo desayunos. Yo me quedé sorprendido y les dije, pero ¿cómo que sigamos haciendo desayunos? Hay que invertir bien el dinero del pueblo de los Estados Unidos, porque este es un dinero del pueblo de los Estados Unidos. Estoy hablando en el momento en que estaba, ¿verdad? Entonces, hoy es peor si se está financiando. ¿Por qué? Porque se está financiando posiblemente actos delictivos. ¿A qué me refiero? Le tiraron piedras, amenazaron al cuerpo de bomberos, y sale dando la declaración uno de los coordinadores que iba a pagar una moto, que por cierto era un acto delincuencial el haber encendido una moto, porque ahí se ve en el video y se ve en la foto donde encienden la moto. Pues llega el cuerpo de bomberos de forma inmediata y le empiezan a tirar piedras, no lo dejaban, y empiezan a amenazarlo, hasta que lograron entender que lo que iban a hacer es apagar la moto. Vergonzosamente, un extranjero les dice, miren, ¿qué están haciendo? Están dañando su propiedad pública. No lo hagan, les dice el extranjero. Gracias a Dios no le hicieron nada. Viene otra señora y se opone a que empezaran a destruir lo que estamos viendo ahí, una de las casetas Chivo Wallet, y también le empezaron a gritar, la empezaron a ultrajar, pero gracias a Dios tampoco le hicieron nada. Aparece otra señora, es decir, aparece mucha gente resistiendo, aparece otra señora diciéndoles, miren, no hombre, esto es un retroceso lo que están haciendo. Si es que uno por lógica le empieza a decir la señora, es interesante el video, por lógica uno tiene que avanzar. Yo con mis hijos no voy a estar aquí con ustedes en esta marcha en temas de retroceso. Es decir, la gente tiene sumamente claro
el rumbo que tiene el país ahorita. Ok, ¿y para ti esto fue una especie de vandalismo normal de una marcha o es una expresión social de una inconformidad? No. Que reflejan algunas encuestas sobre el tema del Bitcoin. No, esta es la consolidación del transfugismo como tal. Okay. Y por eso es que hace poco tú pusiste un tweet que tú posteaste y me gustaría que... ¿Qué es el transfugismo, para decirlo? El transfugismo, que hoy los electores de Arena y el Frente han de estar confundidos, los electores que verdaderamente conocen sus estatutos. Y dice, transfugismo, esto lo dice la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 66-2013. El transfugismo puede derivarse por el cambio de orientación política e ideológica de los partidos. Y hay otro tweet por ahí. ¿Siempre en tu cuenta? Sí, siempre en esa cuenta, que te empieza a decir lo prohibido del transfugismo es aquellas personas que ostentan cargos de representación popular y cambian voluntariamente de grupo parlamentario y que se mudan a su ideología. Eso es fraude electoral, dice la Sala de lo Constitucional. A ver, pero ¿cómo aplica esto a lo que estamos viendo? Eso es lo que está pasando. La unión entre el FMLN y Arena está llevando la unión con tal de detener la política pública, la unión con tal de que el presidente quede mal ante la población, los ha llevado incluso a hacer una ruptura de su misma ideología. Unos defendiendo promoción siempre de la pobreza, otros defendiendo el capitalismo, pero ayer los que defendían el capitalismo estaban destruyendo propiedad pública. Eso es impensable. Ahora, estas promociones de vandalismo, porque son vandalismo, tú tienes otra cosa, tú tienes otras fotos también, y ahí están las fotos que has puesto. Tú tienes no otra se ha foto. pronunciado Arena oficialmente si esto realmente es parte de lo que ellos han hecho. Muchos hablaban, porque todo se generó ahí, que había mucha gente infiltrada del gobierno para desacreditar la esencia de la marcha, ¿no? Pero lo más divertido, y como decía el presidente de la República, si se tenía gente infiltrada, empezaron a destruir casetas chivo, pero nadie decía, si fuese infiltrado, nadie decía, mire, deténganse, deténganse. Ahora, esto, cuando te decía del transfugismo, que se han trasladado de ideología, o ya no saben qué ideología tienen, Arena promoviendo vandalismo. El FMLN siempre lo ha hecho. El FMLN por naturaleza genera vandalismo. Pero Arena promoviendo vandalismo, promoviendo manchas, destruyendo propiedad pública, destruyendo propiedad privada, destruyendo vehículos. Hay unas fotos donde se pasaban piedras entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Estaban esperando a la policía. Estaban esperando golpear a un policía, tal cual lo hizo un diputado Mira. ¿Te acuerdas de un diputado Mira que de forma arrogante, abusiva, le empezó a agarrar el uniforme del policía y lo empieza a ver? Este es el ONICA. Mira, yo como persona, tú como persona y todo el televidente, ¿qué hubiéramos hecho? Pero el policía admirable, la policía admirable, de verdad mi respeto, se quedó quieto con ese cometimiento. Sí, se vio muy tolerante, muy tolerante. Eso fue lo que sucedió ayer. De ahí hay gente que posiblemente no solo fue llevada, sino que también le ha creído lo que pero sí existen el argumento de que esta marcha contó con el financiamiento de grupos extranjeros. ¿Tiene prueba el gobierno entonces? Sí, sin duda, sin duda. Es que están financiando y son varios millones de dólares que le están dando a estas organizaciones. Varios millones de dólares. ¿Van a ser denunciados públicamente? Digo, aparte de la denuncia de que la sospecha, que hasta ahorita es sospecha porque no hay nombre, ¿no? No, ¿cómo no? Nosotros tenemos claro, digamos. Ahora, tienen que reaccionar, porque un país extranjero, contrario a venir a financiar vandalismo, tiene que financiar o tiene que ayudar. Financiar me refiero al dinero de su pueblo, que es una voluntad del pueblo de ese país, ayudar o donar para políticas públicas, por combate al cáncer, para ayudar a niños, para ayudar a hospitales, pero no para organizaciones que generan vandalismo. Ok, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, ayer a propósito se presentó ya el paquete de reformas a la Constitución, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de ello y otros temas más. Gracias por estar con nosotros.
a esta hora de la mañana. Gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa interactuar con ustedes. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Decía Eduardo Escobar hace unos minutos acá en este mismo programa que lo sucedido ayer en esta marcha es una expresión para mostrar su inconformidad con algunas medidas que se están tomando dentro del Ejecutivo y que el Ejecutivo debería de ver esto como una primera manifestación para ser escuchado el pueblo y que no pase como lo que sucedió en el pasado con Arena y FMLN, que no escucharon al pueblo. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, en lo último es totalmente al contrario. Si hoy lo que se está haciendo es ejecutando los mandatos del pueblo, porque si es que el pueblo no es el que decide, que eso es el ejercicio del sufragio posterior, el pueblo mismo te condena. Yo también escribía un tuit hace poco cuando y es de alegría esto, es una buena noticia, cuando se sacó el martes pasado, se sacó la ley del voto en el exterior. Yo decía en un tuit, se firmó la sentencia. Claro, es una frase jurídica, pero que hace ver que quien firma la sentencia es el pueblo a través de la emisión de la ley del voto en el exterior. ¿Sentencia para quién? Para el FMLN, que sin duda alguna ya va a desaparecer. Y esto es la expresión, digamos, del pueblo, y Arena posiblemente también, porque la mayoría de diputados están por residuos. Ahora, en ese entendido, lo que se está ejecutando martes a martes, y el presidente de la República lo decía muy bien, hoy tenemos tantas buenas noticias, tenemos una noticia tras otra que no se logran ver. Por ejemplo, se acaba de sacar, y de hecho hizo algunos anuncios. Todos los programas de la primera dama ya fueron aprobados, la ley del voto en el exterior también, pero como se estaba hablando de la ley del voto en el exterior, no se sacó también que se eliminan toda clase de impuestos para todas las personas que son artistas y que promueven arte y todo eso, y otros temas que pasaron en la Asamblea Legislativa que son buenas noticias para la población. Entonces no es cierto que se pueda comparar ni mínimamente de lo que hacía Arena antes. Ahora, hay un tema muy importante en el tema de la expresión o las manifestaciones. El presidente de la República es un presidente que lo ha dicho en algunas ocasiones, que las manifestaciones y la libertad de expresión son la esencia posiblemente de este país. Cuando digo posiblemente, es que hay otras formas también, ¿verdad? La libertad de información. Él decía, no vamos a permitir injerencia, refiriéndose a que detrás de todo el movimiento hubo, digamos, intervención por financiamiento internacional. De ningún tipo, dice, los que se quieren manifestar sigan manifestándose, en este país es libre. Este país es libre, respeta la libertad de manifestación, de asociación, de protesta, la libertad de expresión y también su derecho al voto. Son las palabras del presidente, que lo dijo en su cuenta en Twitter. Y lo ha dicho en otras ocasiones. Este país respeta la libertad de manifestación, la libertad de expresión. Eso es sumamente válido. Incluso te expresa la esencia misma de la democracia. Como lo decía la sentencia 91-2007 de inconstitucionalidad, que cuando nosotros nos expresamos, nosotros disentimos, nosotros señalamos algunos aspectos, es la concreción del derecho de libertad de expresión. Ahora, lo que tú no puedes tener, como hablábamos antes, es un acto de vandalismo y actos de financiamiento externo, y obviamente hay financiamiento de algunos o un empresario en particular, lo cual te produce o intenta producir desestabilización. Ellos esperaban a la policía, sin duda alguna. Ellos esperaban incluso a la Fuerza Armada para generar esa confrontación y para señalar que había dictadura. Y el presidente lo decía muy bien. En otros países o en sus países que financia, día a día golpean a gente. Día a día le tiran gas lacrimógeno. Hoy por hoy nosotros no hemos gastado
pero ni una lata de gas lacrimógeno, y primero Dios no se gaste nunca. Digo, primero Dios en tanto el financiamiento, tanto externo como de los privados, no se aumente. Entonces, la libertad de expresión es válida, sumamente válida. Que hay que informar al pueblo salvadoreño de cada tema, por supuesto tenemos la obligación de informarlo. Te insisto, el presidente señalaba algo, y es que, y a mí me llamaba mucho la atención, que no lo había visto también, es que antes las noticias de 30 muertos diarios, 40 muertos diarios, era normal para nosotros. Hoy, que el presidente decía, hemos tenido en un mes menos muertos que en un día, que era normal para el pueblo salvadoreño. Ahora, las noticias corren tan rápido, las noticias buenas, que no se logran ver. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa martes a martes va aprobando lo que te señalaba, han aprobado todos los programas de la primera dama, y los mencionó el presidente algunos ayer. Se ha aprobado una serie de temas y vienen otros temas como el tema de pensiones, que es una buena noticia. Ese es uno de los anuncios importantes que él mencionó, y sobre todo también de otros proyectos, megaproyectos, como el caso de la construcción del Tren del Pacífico, así como también del viaducto Francisco Morazán en Los Chorros, el aeropuerto de Oriente, y por supuesto el anuncio que en 30 días se estaría presentando a la Asamblea Legislativa un pliego de petición, un pliego de reforma, o mejor dicho, una reforma integral de pensiones, que es parte de la deuda que históricamente el país ha tenido desde que se reformó el sistema. Es correcto. Toda la infraestructura del país, si te fijas, sí está cambiando totalmente. Todo el sistema de carreteras está cambiando, la infraestructura de los proyectos que se están manifestando. Este viaducto, que va a ser el más grande del país, que es necesario, y incluso los mismos empresarios lo vienen pidiendo desde hace muchísimos años con gobiernos anteriores, el aeropuerto que va a quedar en la zona oriental, y ese avance que se ha tenido bastante en el tren del Pacífico. Pero una de las buenas noticias es que estamos prontos a presentar a la Asamblea Legislativa el tema del sistema de pensiones. Obviamente él lo va a anunciar, los detalles, cómo se va a estructurar, los cambios que se puedan dar, que van a ser en beneficio de la población, que van a ser en beneficio de los pensionados. Se va a arreglar el error que se realizó, que se estructuró. Eventualmente, digamos, se va a dejar lo que se tenga que dejar que sea en beneficio de la población, pero el presidente está pronto a anunciar ese tema, y la Asamblea Legislativa también tendrá su tiempo para estudiarlo, pero es una buena noticia para todos los salvadoreños. Ahora, este tema de las pensiones va a requerir también un examen profundo de todos los actores involucrados en ello. Va a haber un esquema de participación, al igual como se ha hecho con el esquema, o con algún momento se ha hecho con el tema de la reforma constitucional. Ya se empezó a estudiar, digamos, hay gente experta en estos temas, hay funcionarios expertos en estos temas, y eventualmente sí se van a llamar a actores, sin duda alguna. Incluso la Asamblea Legislativa misma va a llamar a actores para que puedan señalar lo que corresponda. Esto es importante, y quizás señalarlo. Como decíamos, el mandato del pueblo ha sido venir a cambiar una serie de temas, y uno de los que el pueblo está esperando, que por cierto hay una serie de sentencias de inconstitucionalidad que también dan la guía de cómo debe de ser un sistema de pensiones. La sentencia de inconstitucionalidad, donde te recuerdas que nos pagaban el 1% por los préstamos que se sacaban del fondo de pensiones. La Sala de lo Constitucional dio ahí, por ejemplo, una guía, dio ahí, por ejemplo, un hilo conductor de dónde puede ser un sistema de pensiones que materialice el derecho del artículo 50 de la Constitución, que son pensiones dignas y pensiones equilibradas. Entonces, ya hay elementos de donde estamos estudiando para que se consolide una verdadera reforma de pensiones.
Ok, voy a hacer la pausa. Cuando regresemos hablamos un poco sobre el tema relacionado con el paquete el pliego de reformas a la Constitución que se presentaron ya al presidente de la República. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana con 44 minutos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. 7:47 minutos, 7:47 minutos. Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, nos acompaña esta mañana. Ayer se conoció ya de la presentación del pliego de reformas a la Constitución por parte de la vicepresidencia al presidente de la República. ¿Cuál es el siguiente paso que viene? ¿La aprobación? Bueno, en primer lugar, te quiero mencionar, Ernesto, que este ha sido un verdadero ejercicio democrático. El vicepresidente ha tenido una labor bastante ardua con su equipo en estos temas, ha consultado muchísimos actores y muchísimos sectores, y a partir de eso es que se empieza a estructurar lo que es las posibles reformas a la Constitución. Sí es importante mencionarle al pueblo salvadoreño que va a haber una revisión, digamos, por parte de la Presidencia de la República, en este caso, por parte del presidente, va a haber una evaluación de esas reformas y a partir de ahí se va a dar una opinión. Recuerda que quien tiene la iniciativa de ley únicamente para estos casos es básicamente la Asamblea Legislativa. El artículo 248 de la Constitución expone que las reformas a la Constitución no pueden ser con iniciativa con no menos de 10 diputados, y esa es la única vía que el constituyente promovió o permitió para el ingreso del estudio de reformas constitucionales. Sin embargo, el vicepresidente lleva el proyecto de reformas y a partir de eso vamos a comenzar a estudiarlo, vamos a comenzar a verificar que haya una actualización normativa constitucional en función de el avance de los derechos fundamentales, pero también vamos a verificar que esto no contraste o no choque con el carácter vinculante que el constituyente expresó en su momento, es decir, la intención. Las reformas constitucionales, y así lo ha hecho el vicepresidente, y así lo ha intentado hacer, digamos, con todos los actores con los que se ha reunido, deben de ir orientadas al avance y no retroceso del artículo 1, que señala el artículo 1, el fin último, el origen y el fin último del Estado es la persona humana como tal. De hecho, hubo una reforma allá en el 98 del artículo 1 que consolida más todavía a la persona humana como tal, y la Sala de lo Constitucional ha señalado en diferentes sentencias que el artículo 1 no es fuente de violación, no es fuente para parámetros de violación, sino que es fuente de interpretación de todos los derechos fundamentales. Y eso es lo que el presidente de la República va a estudiar, eso es lo que el presidente de la República va a verificar, todo el carácter histórico, todo el elemento de protección reforzada que se le llama a los derechos fundamentales, y a partir de eso se va a dar la opinión y se va a mandar a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo queda la figura de la reelección presidencial, sobre todo por esta, digamos, forma en cómo la interpreta nuevamente la Sala de lo Constitucional actual versus la anterior, y ahora con lo que el vicepresidente de la República en su momento dejaba en claro sobre el tema de la reelección? Bueno, recuerda que el vicepresidente inició esto desde hace muchísimo tiempo, las reuniones, el escribirlas, el estudiarlas con los diferentes actores. De hecho, hay juristas de talla muy fuerte, constitucionalistas, que recién estuvimos en un panel, un constitucionalista español, pero las sentencias de la Sala de lo Constitucional, por ser de obligatorio cumplimiento, no se pueden cambiar ni se pueden eventualmente sugerir cambiarlas. Entonces, en este caso, el tema de, al final, el concepto reelección o el concepto postulación
que también lo dijo la Sala Cuarta de Costa Rica recién en el año 2003, son conceptos que, por ejemplo, la reelección, cuando se habla de reelección inmediata, también hay una prohibición en que un presidente, él decida reelegirse. Y lo que la Sala viene en este caso y promueve y define y determina a partir de lo que el constituyente ha dicho, es que se postule el presidente de la República y que el pueblo lo elija o lo reelija. Entonces, ese tema ya está sellado, digamos, ese tema no se puede discutir a partir de que es una resolución de la Sala de lo Constitucional. Ojo, se puede debatir, y es lo que la Sala de lo Constitucional le llama la sociedad de intérpretes, es decir, el límite de la Constitución es la legitimidad de las decisiones como tal de la Sala de lo Constitucional. Y en este país, pues siempre todos, incluyendo, entendería yo, la oposición, así debería de ser por lo menos, se ha dicho y se ha manifestado que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y son de obligatorio cumplimiento. Y en función de ello hay que evaluar lo que venga en la reforma. Yo te quiero comentar algo. Yo algunas he visto, yo he tratado de no contaminarme porque eventualmente va a haber una revisión exhaustiva a partir de la jurisprudencia constitucional, a partir del carácter histórico que tiene la Constitución, pero a partir de las necesidades de una actualización normativa. De hecho, lo ha dicho también, la 6/2016 decía que la falta de actualización normativa de las constituciones e incluso de las leyes producen daños a derechos fundamentales. Así es que falta la revisión del presidente. Van a tener que en algún momento, por eso yo te hacía la pregunta, porque muchos sectores en su momento están de nuevo poniendo en tela de juicio el método consultivo y sobre todo también la iniciativa de ley, pero que en todo caso debería de ser un documento abierto para poder dar sus comentarios al respecto. Y por eso yo te decía si va a haber también un desglose, o mejor dicho, espacio de participación para desglosar todos estos y despejar dudas al respecto. Sí, debe de haberlo, sin duda alguna, sin duda alguna. El presidente en estos temas promueve mucho, digamos, el tema de que la gente participe. Son reformas constitucionales, no son reformas a ley, a un sector específico, sino que esto atañe con el diario vivir de la población, el cómo se materializan, el cómo se protegen los derechos fundamentales, y a partir de eso se puede producir una consulta, incluso la Asamblea Legislativa de llegar a tenerlas. Pero lo que por hoy tenemos, digamos, es una propuesta que ha hecho con todo el esfuerzo, con actores, el vicepresidente, y el presidente pues tiene que dar su opinión respecto de eso y después mandarlas a la Asamblea Legislativa. Pregunta acá un televidente sobre el tema del voto en el exterior. ¿Qué características debe de tener? Si va a ser electrónico, porque todavía no lo han definido. Entiendo que, y lo que conversaba con los diputados de la bancada CIAN el día martes, es que estos se van a mantener abiertos a la discusión para agarrar un método consultivo para ver el mecanismo, el método, ¿no? Que creo que es el que quedó fuera de la aprobación. Sí, quiero contarte, es una ley bastante general, es una ley que activa la competencia del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral obviamente no tiene mínimos de representación para, en este caso, incluso del partido mayoritario, que es Nuevas Ideas. Precisamente tiene representación Arena, tiene representación el Frente, con el doctor Julio Olivo, el magistrado Wellman. Tiene, a partir de Arena, hay dos magistrados que de alguna manera, lo digo con todo el respeto y cariño de ellos, porque los conozco, de alguna manera tienen alguna relación con Arena y con el FMLN, y los magistrados propuestos por parte de la Corte Suprema de Justicia, y está la magistrada presidenta que fue sugerida por el partido Gana. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que tiene representación prácticamente de todos los partidos políticos. Sin embargo, a ellos se les dejó el que ellos definan la metodología, el que ellos definan el mecanismo como tal, y se espera que sea en función de
nuestros hermanos en el exterior y lo mejor para que ellos puedan votar y que no haya impedimentos. Eso sí, se ha dicho que no hayan trabas. Nuestros hermanos en el exterior van a poder votar en cualquier parte del mundo a partir de DUIs, a partir de pasaportes y también, si es necesario, y lo dice la ley, partidas de nacimiento. Ok, es decir, lo importante es que también se cumplió con el plazo que había dado la sala, ¿no? Para que se legislara hasta el 15 de septiembre ya se tuviese algo bien claro sobre eso. Eso hay que señalarlo, es uno de los... este visto bueno que dio la Sala de lo Constitucional al nomás ingresar fue una de las primeras resoluciones que, ojo, la sentencia de inconstitucionalidad es del año 2013, la demanda es del 2012, quiere decir que tenemos casi 10 años de espera, casi 9, 10 años de espera para que se consolide eso. Y te quiero señalar algo. El jefe de fracción, el doctor René Portillo Cuadra, decía en una entrevista, acá fue, si tú te recuerdas, porque ahí salió en el tuit, que por qué la Sala de lo Constitucional estaba sacando esa resolución cuando habían temas más prioritarios, digamos, parafraseando, cuando habían temas más importantes como unos amparos. Es necesario sacar eso y entonces ahí tú ves el reflejo del interés que podía y lo digo con todo el respeto porque así lo dijo, del interés que podía tener Arena en que se materializara el voto en el exterior a partir de la emisión de la ley. Bueno, el tiempo se me fue, sí, ahí está el tweet que por cierto fue en esa época. Te agradezco muchísimo, Javier, que nos hayas acompañado esta mañana en tu calidad de asesor jurídico de la presidencia y conocer el ángulo desde esa perspectiva de los acontecimientos que ayer marcaron la pauta de esta manifestación del 15 de septiembre. Así es que muchísimas gracias como siempre por la disponibilidad que tienes de acompañarnos y poder hablar de manera muy abierta sobre esos temas. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y solo decir que todo va orientado a la política pública del presidente a mejorar la vida de los salvadoreños y todos los anuncios que hizo, como por ejemplo las computadoras que se les va a dar a todos los niños y otros anuncios, siempre va a ser orientado a mejorar la vida de los salvadoreños. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.